Comisión Federal de Electricidad, la CFE, dio a conocer el día de hoy que entra al negocio de las gasolinas. Está desarrollando un proyecto para una terminal de almacenamiento de combustibles refinados en Rosarito, Baja California, y es en alianza con una corporación estadounidense que se llama Andeavor, no Endeavor, sino Andeavor, y que pretende la venta al mayoreo de gasolinas. Jonathan. Es la primera vez que CFE va a involucrarse en este negocio. Está debutando en esta industria. Ya había ya se había metido al negocio de los hidrocarburos al vender gas natural. Eso lo hizo desde hace 10 o 15 años, cuando aquel acuerdo con Perú para traerse gas LNG y venderlo. Esa es la primera vez que entra a otro negocio que es propiamente el de la venta de gasolinas, diésel y todo lo que pudiera ser derivados de hidrocarburos. Me llama la atención la ubicación, porque huye del huachicoleo. Ajá, claro. Es en Rosarito, ¿no? Está en la frontera. Y es muy relevante la empresa, la que mencionas, Andeavor, porque tiene 8 refinerías en la parte de la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, esta empresa con la cual se está teniendo esta especie de asociación es una empresa que ya tiene operaciones en México. Tiene más de 80 gasolinerías. Andeavor. Exactamente, en el noroeste del país. Lo que va a hacer, al parecer, es formarse ya un centro de abastecimiento cercano del lado mexicano, y lo hace, esto es bien interesante, en infraestructura que CFE está dejando de usar, porque ahora la luz que ilumina este estudio y el resto de las ciudades, en mayor medida, viene del gas natural. La CFE está dejando de usar combustóleo y ahora está usando más gas natural. Entonces, ¿qué hace con los tanquesotes enormes de combustóleo que antes usaba para suministrar? Como que los tires a la basura. Bueno, pues vamos a sacarle provecho. ¿Cómo le sacamos provecho? Pues vamos a hacer este tipo de asociaciones donde almacenemos combustibles, que le urge a este país un lugar donde almacenar combustibles, y almacenemos ahí y hagamos negocio. Ahora, ¿esto compite con Pemex? ¿Va a ser una competencia directa de Pemex? Sí, lo hace definitivamente, porque es infraestructura paralela a la de CFE y la de empresas privadas que también se están instalando en el país. Hay que subrayar una cosa, no es que vayamos a ver por lo pronto gasolinerías de la CFE, con el logo de la Comisión CFE. Digo por lo pronto, porque no descarto que eventualmente en el futuro pueda ser el caso. La parte del negocio donde van a entrar, igual que donde está ya Andeavor, es en el suministro, esto que decía Jonathan. En el caso de la gasolina, una parte importante del negocio no solamente es el despacho final, donde hay en la estación bomba, de gasolina, digamos, exacto, sino quién lleva la gasolina. Quién lo distribuye, claro, quién lo almacena y lo distribuye, exacto. Y hay que recordar que uno de los problemas serios, lo señalaba Jonathan, es la escasa capacidad de almacenamiento. Cuando hemos tenido problemas, ya sea por bloqueos que, por ejemplo, los transportistas han realizado, por pleitos con Pemex, han bloqueado Salina Cruz alguna vez, varias zonas del país han tenido escasez de gasolina. ¿Por qué? Porque el almacenamiento alcanza para muy pocos días, si no recuerdo mal, son 3 días. Sí. Lo que tenemos, cuando tuvimos crisis se hablaba de eso, ¿no? Menos de 4, exacto. Cuando los estándares internacionales te hablan más o menos de un mes. O sea, hay que multiplicar por algo así como 10 veces la capacidad de almacenamiento de gasolinas. Es donde quizás sea la parte más interesante del negocio gasolinero, y no solamente el poner las estaciones de despacho, las estaciones de servicio, que ya estamos viendo que diferentes marcas se están poniendo en el resto del país. Y ahí CFE entra este proyecto, pero ya ha dicho, por lo menos fuentes, no es oficial aún, no lo han dicho de manera formal, pero sabemos que hay más proyectos. Eventualmente podríamos conocer de otros. Estamos esperando un par al menos próximamente, y de volumen nada más referiría, este solo proyecto le aumenta medio día más de almacenaje al país. Si se echan a andar todos los proyectos con los cuales tiene capacidad CFE por estos tanques que están vacíos, pues está aumentando solo CFE alrededor de 10 días de almacenamiento. Es enorme, ¿no? Entonces, vamos, no es cosa menor lo que puede llegar a convertirse CFE en materia de almacenamiento. Ahora, rápidamente para el público, ¿esto implica una repercusión en los precios al consumidor? Es decir, ¿esta inversión y estos nuevos parques pueden bajar el precio de la gasolina al consumidor final? Hay que recordar que en México ya tenemos precios diferenciados. Hay algunas zonas de la República donde la gasolina es más cara,
que en otras. Y uno de los factores que diferencia el precio es el transporte, el almacenamiento y el transporte. Mientras más caro sea, o sea, mientras más distancia exacto, haya en recorrido, entre la estación de almacenamiento y el centro de despacho, hay un costo mayor en el transporte. Entonces, si tenemos más terminales de almacenamiento, como las que eventualmente desarrollaría CFE, sí podríamos ver una repercusión positiva en el precio de las gasolinas. ¿Es, en suma, para la industria una buena noticia para México? Por supuesto. Nos da garantía de suministro, nos apoya, digamos, en esa cuestión y sumamos competencia. Digo, lo vimos en los teléfonos celulares. En el momento que llegó la competencia empezaron a bajar los precios. Claro. Entonces, mientras más infraestructura hay en el sector, más competidores haya, tenemos más oportunidad los consumidores de tener mejores precios. Vamos a mensajes y regresamos con más la encuesta electoral de